¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo de la historia de México. El día de hoy ya vamos a iniciar prácticamente con la unidad 4. Cada vez se acerca más el final de este semestre. Vaya que sí se ha ido rápido el tiempo. Y bueno, vamos a comenzar esta unidad que trata sobre el colonialismo y el virreinato de la Nueva España, pues hablando sobre un aspecto de la colonización que fue el expansionismo territorial. Y ahora sí que, bueno, el periodo colonial de la historia de México fue un periodo que abarcó prácticamente 300 años, desde la caída de México Tenochtitlan, como pueden ver ahí a la izquierda, una escena de la matanza del Templo Mayor, y culminó este periodo colonial en 1821, o sea, 300 años de 1521 a 1821, que es el año cuando se consuma pues la famosa independencia de México. 300 añitos nada más, entonces imagínense nada más Chabelo todo lo que tuvo que ver y así, perdón, pero este me encantó. No sé cómo se me ocurrió, pero yo me imagino, ¿no? Pobre Chabelo, imagínense la tortura que debió ser para Chabelo ver todos estos 300 años de historia y tanta catástrofe y no intervenir así como el personaje este de la serie de Marvel de What If, de qué hubiera pasado si, ¿verdad? El vigilante. Entonces, este Chabelo sería el vigilante de la historia de México. Y ya me lo imagino viendo de lejos y diciendo, no puedo, no debo y no voy a intervenir. Algo así. Ok, bueno, el punto es que Chabelo, pobrecito, ha visto tantas cosas, también como lo podríamos comparar con los Eternals, ¿verdad? Que pues no podían intervenir supuestamente en los acontecimientos o en el transcurso de la historia aparentemente, ¿no? Entonces son 300 años de historia colonial, ya dijimos, de 1521 a 1821. Y prácticamente después de la conquista, lo que vamos a ver va a ser ahora sí que la consolidación, la fusión de diversas culturas que entremezcladas, pues van a dar prácticamente, van a dar lugar a nuestra identidad mexicana, ¿verdad? Ya saben que ustedes que como mexicanos somos el producto de una mezcla, de un sincretismo y una fusión étnica y cultural, perdón, muy diversa, ya que desde que los primeros que se encontraron y se fusionaron fueron los pueblos indígenas y los españoles, ¿no? Entonces tenemos poquito de ambos, pero no son los únicos de los que recibimos esa herencia étnica y cultural, sino que los mexicanos somos, ahora sí como pueden ver en esta imagen o meme, somos el producto de esta síntesis, de esta fusión de los pueblos indígenas, de los esclavos que van a ser traídos de África, también de los inmigrantes asiáticos, que luego lo vamos a ver como la Nueva España tuvo un contacto muy estrecho con Asia, porque recordemos que encontrar este territorio, América, fue un accidente, porque a fin de cuentas lo que Colón y los demás exploradores españoles buscaban era una ruta con Asia, con Oriente. Entonces nunca perdieron de vista ese objetivo aun cuando conquistaron este territorio, Mesoamérica. Y cuando lograron dar con esta nueva ruta, pues siguieron, ahora sí que restablecieron el comercio con Asia a través de la ruta del Pacífico. Y Nueva España va a ser como un intermediario, como un puente o un cruce comercial muy importante, lo vamos a ver después. Y finalmente también tenemos parte de esa herencia europea. Entonces, en resumen, somos el resultado de la mezcla de pueblos indígenas, esclavos africanos, inmigrantes asiáticos y conquistadores españoles, ¿verdad? O sea, lo tenemos de todo, de todos los colores y formas. Y valga la redundancia, ahora sí que durante el periodo de la conquista y del establecimiento de la colonia, pues obviamente este imperio español se va a consolidar y establecer varias colonias, no solo la Nueva España, pero vean nada más, o sea, con la conquista de México Tenochtitlan comienza este periodo de consolidación del que va a ser el más poderoso imperio de esa época, que va a ser el Imperio Español en el siglo XVI. Vean nada más cuánto territorio va a abarcar el Imperio Español en este continente. Por ejemplo, podemos ver todo lo que abarcaba antes el virreinato de la Nueva España. Es un aproximado, obviamente. No olvidemos
que primero el norte va a ser más difícil de conquistar, van a tardar siglos los españoles en establecer asentamientos urbanos españoles al norte. Por eso es un aproximado, ¿verdad? O sea, toda esa parte, y ahora sí que ya lo vamos a ver después, pero por ejemplo ese territorio que está en Estados Unidos pues estaba más despoblado, ¿verdad? No es todo estaba poblado, esa es una imagen errónea, las fronteras eran más difusas, pero vean nada más, teníamos el Imperio Español se conformaba se llegó a conformar en el siglo XVI y luego XVII por el Virreinato de Nueva España. Además de virreinatos vamos a ver capitanías que en lugar de estar a cargo de un virrey, pues estaban a cargo de un capitán general, como la Capitanía General de Guatemala, la de Cuba, la de Santo Domingo, Puerto Rico, ahí pueden ver más al sur la de Venezuela, y en América del Sur más abajo pues estaba el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Perú, del Río de la Plata, donde está Argentina, Uruguay, y la Capitanía de Chile. Entonces todos esos territorios pertenecieron al Imperio Español, que fue el más poderoso en su momento, ¿verdad? Y que ahora sí que con esto en el siglo XVI, pues el Imperio Español ocupa el primer lugar como la potencia política, económica y militar del momento y establece ahora sí que esa dinámica mercantilista y colonialista en la cual estas colonias, valga la redundancia, pues ahora sí que se convierten en centros de extracción de recursos, de materias primas, pero sobre todo de metales preciosos como ya lo vimos. Y en el caso específicamente del México antiguo, del territorio que antes era Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América, pues ya lo vimos, ¿no? Que los españoles van a aprovechar las estructuras tributarias, económicas y políticas que existieron antes de su llegada para gobernar y organizar ese nuevo territorio que ahora estaba en sus manos. Y ahora sí que el poderío que antes ostentaban la Triple Alianza conformada por Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco, pues ahora sí va a ser desplazado ese poderío y van a ser sustituidos por los españoles. Ya vimos nuevamente, es un repaso esto, de cómo estas provincias tributarias pues van a seguir siendo provincias tributarias, nada más que ahora van a hacerlo de los españoles. También mencionábamos que el hecho de que Cortés inmediatamente empieza a trazar lo que va a ser el centro histórico, la Ciudad de México, empieza a construirlo donde antes era el recinto del Templo Mayor, empiezan a construir los españoles sus edificios sobre las ruinas de los centros ceremoniales prehispánicos, ya lo hemos visto y explicado esto, así por eso me voy más rápido. Y ahora sí que, pues Hernán Cortés, al tomar esta decisión, pues no sé si fue muy previsor, si pensó mucho en el futuro, ¿verdad? Porque, pues en ese tiempo todavía que el lago de Texcoco era aún más abundante, ¿verdad? Entonces, pues no sé si pensó mucho en los riesgos. No sé si ustedes sepan, pero actualmente la Ciudad de México se está hundiendo aceleradamente cada vez conforme pasan los años, pues se hunde más y más, así que para que no se vayan a ir a vivir a Ciudad de México. No se crean, acá nosotros también tenemos nuestra versión en California, ¿verdad? ¿Para qué nos vinimos a habitar en Baja California si sabemos que está la feria de San Andrés y tarde o temprano se va a despegar? Es nuestra versión norteña, ¿verdad? De ese futuro apocalipsis en nuestra región. Pero bueno, yo me imagino a Cortés, aquí les pongo un meme, ¿no? O sea, Cortés decidió establecer la capital del virreinato sobre la que antes era la capital del Imperio Mexica. Y yo me imagino a los amigos de Cortés diciéndole a Cortés, oiga capitán, pero construir la nueva ciudad colonial sobre un lago podría traernos problemas en el futuro. Y Cortés, sí, venga a la catedral. O sea, al final de cuentas Cortés tomó la decisión de establecer los centros de poder político y religioso sobre los que antes eran los centros de poder político y religioso del Imperio Mexica. Y bueno, ahora sí que eso, fíjense nada más cómo esa decisión de una persona afecta hasta el día de hoy a tantas personas, ¿no? Que viven en una ciudad que se está hundiendo, precisamente porque ustedes sabrán que el lago de Texcoco pues fue cubriéndose poco a poco conforme llegaron los españoles y se establecieron, tuvieron que ir cubriendo, drenando y tapando, por así decirlo, el lago. Entonces todo eso tiene repercusiones a largo plazo y pues ya las estamos viendo. La Ciudad de México se está hundiendo.
Así que, bueno, a fin de cuentas, pero ¿por qué Hernán Cortés decidió tomar esta decisión de establecer la capital del virreinato en esa misma zona tan riesgosa o tan problemática? Simplemente si tomamos en cuenta la situación geográfica, pues ahora sí como diría el famoso Joker, ¿no? En la película de Batman. El dinero no importa. Lo que importa es enviar el mensaje. Todo puede arder. Así es, querían mandar un mensaje, o sea, en primer lugar, la razón va a ser que querían mandar el mensaje de que ahora los españoles eran los legítimos sucesores de los mexicas, o sea, ellos eran los que ahora se sentaban, por así decirlo, en sentido figurado, en el trono, sobre las ruinas de la capital del imperio más poderoso del periodo posclásico. Entonces era un mensaje muy simbólico, ¿verdad? Es como decir, miren, aquí estaba antes el poderío, el centro urbano del imperio más poderoso mesoamericano, pero ahora nosotros estamos construyendo nuestros edificios de gobierno sobre las ruinas de ese imperio. O sea, nosotros ganamos y ahora somos sus dueños, por así decirlo, ¿verdad? Y existió otra razón por la cual Cortés llega a establecer pues la Ciudad de México, donde la llegó a establecer sobre las ruinas de los centros ceremoniales prehispánicos, sobre todo de los mexicas, y de los otros también señoríos indígenas, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo? Primeramente, pues para consolidar la organización de este nuevo territorio que recientemente habían adquirido, y obviamente esto los llevó a aprovechar, como ya lo he dicho muchas veces, los caminos, la estructura tributaria de todo el altiplano central de Mesoamérica. ¿Y esto con qué fin? No solo de organizarlo, con el fin de organizar el territorio que ya habían conquistado y que antes le había pertenecido a los mexicas, sino de tomar esta estructura de caminos, de redes comerciales, esta estructura tributaria, ¿para qué? Para conformar esta región del centro como un centro, valga la redundancia, de avanzada hacia el norte, porque los españoles todavía querían más, ¿verdad? Ellos estaban buscando, número uno, la ruta con Oriente todavía, pero número dos, buscaban más territorios hacia el norte. Se van a desplazar varios conquistadores que ya hemos mencionado, como Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, como las famosas expediciones de Cortés que fallaron en colonizar Baja California, la de Nuño de Guzmán, etcétera, etcétera. O sea, todavía van a persistir esta sed de oro, de riquezas, de sueños de conquista, porque, lo vuelvo a decir, los españoles salían de la Edad Media y durante todo ese tiempo se habían nutrido de una vasta literatura de caballerías, de leyendas, de sagas literarias míticas, en las que siempre era recurrente este arquetipo del caballero que salvaba a una princesa o que encontraba un reino perdido lleno de riquezas, etcétera, etcétera. Un arquetipo que todavía sigue, por cierto, presente, ¿verdad? Incluso en las producciones cinematográficas presentes o en las sagas literarias. En fin, o sea, ellos venían de leer estas producciones literarias y pues ellos se imaginaban, ¿no? Que, como yo les decía, que acá en estas tierras a lo mejor se iban a encontrar con la famosa isla de California, donde habitaban las Amazonas, que era una isla habitada por puras mujeres guerreras que andaban sobre estos animales mitológicos, los grifos, esos que salen en Narnia. Como leones alados, etcétera, etcétera, y que mataban a los niños, solo dejaban vivir a las niñas, ¿qué más? Y que había grandes riquezas, ¿verdad? O la leyenda de Cíbola, del Dorado, etcétera, etcétera. Pues esas ganas de encontrar esas ciudades legendarias, pues los motivaron a muchos conquistadores a seguir explorando más al sur. Y muchos se fueron al norte porque les llegaron rumores de que uno que otro cuate había visto a lo lejos las famosas ciudades de Cíbola, las ciudades de oro acá, ¿no? Entonces, pues ahora sí que les brillaron los ojitos y siguieron explorando hacia el norte. Y por eso, insisto, esa fue una de las razones por las cuales decidió Cortés pues construir las nuevas ciudades coloniales españolas, con presencia española obviamente, en donde antes estaban las ciudades o urbes mexicas o de otros señoríos indígenas.
porque eran un centro de avanzada de conquista hacia el norte. Ya lo dijimos, los chichimecas, los de Aridoamérica, nuestros antepasados del norte, los norteños, no fueron conquistados en el siglo XVI. Tomó como 2 o más siglos para los españoles llegar a conquistarlos. Porque ellos tenían otra cultura. Recordemos que en Aridoamérica los chichimecas se caracterizaron por ser seminómadas, iban de un lado a otro, usaban el arco y la flecha. Luego con la llegada del caballo eran muy buenos montándolo, eran ahora sí que muy fieros, indómitos, y pues lo que los hacía más peligrosos es que a veces llegaban y atacaban las convoys de las carretas de oro, los caballos, los alimentos de los españoles, los vagones, y pues eso, y no avisaban, o sea, llegaban de la nada y se iban y pelaban gallo, ¿no? Entonces eran una piedra en el zapato de los españoles. Y era más difícil conquistar a pueblos que no tenían esa cultura sedentaria, ¿verdad? No es como que llegas, destruyes su centro urbano y ya quedan conquistados, ¿no? ¿Cómo conquistas lo que se mueve de un lugar a otro, verdad? Entonces, hay una disculpa ahí por el claxon de mi vecino. Ya saben, problemas de tercer mundo. En fin, como les decía, entonces los chichimecas en el norte duraron mucho tiempo todavía indómitos. Ahora sí que los trataban de cazar, los trataban de matar, los perseguían los españoles, pero los chichimecas asaltaban ahora sí a los españoles en sus caminos, como les llegaban y les daban golpes, o asaltaban esporádicamente, así como Spider-Man a Thanos. ¡Magia! ¡Más magia! ¡Magia y patadita! ¡Magia con... ¡Insecto! Así es, nada más y nada menos, magia y patadita. O sea, no avisaban los chichimecas, eran un problemón para los colonizadores y exploradores españoles, porque atacaban y se llevaban todo. Entonces, pero a fin de cuentas, ya en el centro de lo que antes era Mesoamérica, pues ya empiezan a llegar más españoles y empiezan a construir obviamente las nuevas ciudades, como Ciudad de México obviamente va a ser de las primeras, de la más importante obviamente, pues va a ser la capital del virreinato. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver cómo se empiezan a construir estas ciudades, cómo se organizan y quién va a vivir dónde. Eso es lo que vamos a explicar. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México vemos que se establece como una gran ciudad porque va a tener una gran población. Y los españoles, los que van a llegar a habitar en Nueva España, pues van a buscar construir edificios que se asemejen a su tierra natal, que les permitan vivir como vivían en la península ibérica. Y los españoles en Nueva España van a vivir en ciudades o en las llamadas villas de españoles, y que se van a asentar sobre las antiguas o algunas de las más importantes ciudades prehispánicas, y ellos son los que habitan las famosas villas. Y yo les pongo aquí un meme de que, bueno, desde la perspectiva, por ejemplo, de Cortés o de los narradores, de los cronistas de Indias europeos, el villano serían los mexicas, por ejemplo, ¿no? Con sus sacrificios, cosas sanguinarias, ¿verdad? Pero el verdadero villano serían ellos, ¿no? Pero no lo pongo por razones políticas, no, nada que ver, no es por ahí el meme. Lo pongo porque es para enfatizar el hecho de que, estrictamente hablando y en otro sentido, los españoles eran los villanos porque ellos habitaban las villas. Entonces no se les olvide cuando les pregunten en el siguiente examen quiénes habitaban las famosas villas, pues los españoles. Ellos habitaron las villas, por eso son los villanos. No porque estoy diciendo que ellos fueran más malos que los mexicas. Esa es una cuestión aparte, ya nos llevaría a hablar de cuestiones políticas, ¿verdad? No sé. Entonces, pero aquí ese no es el punto de esta clase. Eso da para otras clases más que requieren un mayor conocimiento, ¿verdad? Del periodo. Y por eso les pongo, o sea, los españoles eran villanos, los verdaderos villanos, porque habitaron las villas, las ciudades, en la Nueva España, así como si ustedes han jugado Age of Empires, un juego de mi juventud. A lo mejor, creo que ya muchos no lo conocen, pero es un clásico, acaba de salir la versión 4.
el Age of Empires 4. Y todos los que lo han jugado al menos o lo conocen saben que estos son los villanos, ¿no? Los aldeanos. Bueno, esos eran los españoles, a eso me refería. Y ahora sí que los pobres indígenas, eso sí, pues tuvieron que sufrieron al doble porque no solo tuvieron que ver destruidas sus antiguas ciudades prehispánicas, sus centros ceremoniales, sino que ahora recordemos que eran sometidos a la institución de la encomienda, debían trabajar para los encomenderos al principio, ojo, al principio eran esclavos, luego sometidos a la encomienda y luego pues son considerados al menos legalmente súbditos libres. Ya en la realidad es otra cosa. Pero el punto es que sufrieron bastante porque vieron la destrucción de sus ciudades, pero no solo vieron la destrucción de sus antiguas ciudades, sino que fueron obligados durante gran parte del siglo XVI pues, a contribuir con la mano de obra para reconstruir sobre estas ruinas ahora los edificios del virreinato, o sea, los edificios del poder político y religioso y económico de la Nueva España. O sea, sobre las ruinas de sus ciudades se edificaron las ciudades españolas, como diría el Padrino. Así es, masacraron sus ciudades y ahora pues no solo los masacraron, sino que ellos mismos tenían que construir edificios de otra cultura europea. Por ejemplo, ahora veamos dónde van a habitar los indígenas, los que los españoles les llamaban los indios. Pues los españoles vivían en villas, mientras que los indígenas van a vivir en los famosos pueblos o repúblicas de indios. Así se les va a llamar. Repúblicas, lo repito, o pueblos de indios. Y recordemos, ya lo mencioné en la clase pasada, que en los pueblos de indios, al principio recordemos que los misioneros, los frailes que llegaron a la Nueva España como franciscanos, dominicos, jesuitas, luego los agustinos, perdón, al final vinieron los jesuitas, todos ellos al principio recurrieron a una predicación itinerante, iban de un lugar a otro predicando el evangelio, el catolicismo, la conversión al catolicismo, pero se dieron cuenta que cuando volvían ya los indígenas estaban adorando otra vez a Huitzilopochtli, a Tlaloc, etc. Y lo que hicieron fue que en los mismos pueblos de indios establecieron edificios como los conventos, que tenían un templo, un adoratorio, hospitales, escuelas para educar a los indígenas, etc. Y en esos pueblos pues siempre va a estar la presencia del convento. Era clave para poder evangelizar y formar, aculturizar constantemente a los indígenas recién conquistados y a las futuras generaciones. O sea, entonces, lo repito, los españoles habitaron en las famosas villas y los indios los separaron y aparte los dejaron habitando los famosos pueblos o repúblicas de indios que se caracterizaban por tener siempre un convento, con un hospital, con una escuela, etcétera, etcétera, como pueden apreciar en esta imagen. Y además, ya lo dijimos, Cortés y luego los virreyes pues van a permitir que algunos caciques indígenas que no pusieron resistencia a la conquista española, que se sometieron voluntariamente a fuerzas, ¿vale? Por paradójico que suene, ¿no? ¿Qué opciones tenían? Pero bueno, los que decidieron someterse al rey de España y entregar el tributo y convertirse a la fe católica, pues estos antiguos señores indígenas, los caciques, los que antes eran parte de la nobleza, pudieron permanecer en sus puestos políticos de poder de gobierno bajo estas condiciones y gobernar ahora en estos pueblos de indios o repúblicas de indios. Ellos eran la autoridad todavía, lo repito, en los pueblos o repúblicas de indios. Y como pueden ver en esta imagen, un dato curioso es que muchos de estos señores, por el hecho de ser respetados su título de señores caciques indígenas en las repúblicas o pueblos de indios, pues les van a permitir además portar o vestir indumentaria que solo era estrictamente reservada para los europeos, ¿no? Como pueden ver, que mezclan aquí atuendos indígenas debajo con algunas indumentarias o vestimentas de procedencia europea o adornos, ¿verdad? Era un privilegio que tenían los caciques indígenas por haberse sometido voluntariamente al poder de la corona española y haber abrazado el catolicismo.
Entonces aquí le pongo el meme de no te hagas la europea, pues prácticamente se están aculturizando. Ese era el precio, ¿no? De poder conservar su poder. Y otro dato que hay que considerar es el hecho de que a veces, pues ahora sí que los españoles a veces se dan cuenta que los pueblos de indios o los señoríos indígenas, las poblaciones estaban algo dispersas y que en algunas ocasiones en ciertas regiones era más difícil cobrar el tributo o exigir la mano de obra indígena por las distancias, ¿no?, que existían entre ciertos pueblos o porque había población muy dispersa. Y lo que hicieron los españoles a veces fue reubicar a pueblos o comunidades enteras de indígenas a otras localidades o regiones con tal de concentrar más, ¿no?, esta población indígena y facilitar, como ya lo dije, el cobro de tributos, sobre todo la evangelización, el uso de la mano de obra para la construcción de nuevos edificios españoles, etcétera, etcétera. Entonces por eso les pongo aquí, ¿no? Imagínense que ustedes eran un indígena y les cambian su pueblo a otro lugar, como cuando los españoles reubican tu república de indios. Yo había ponido aquí mi casa. Entonces así más o menos algunos trataron de llegar a su casa y les dieron la noticia de que ya no vivían ahí, tenían que mudarse a otro lugar designado por las autoridades españolas. Y hacemos una pausa aquí para señalar que las nuevas ciudades novohispanas, o sea, de Nueva España, van a trazarse según el modelo renacentista. La moda renacentista, la moda arquitectónica o urbanística era la siguiente. Era establecer las ciudades en una forma de una retícula cuadrada, siempre con un centro cuadrado, donde va a haber una plaza de armas, ahora sí que la plaza principal o la plaza de armas, que por cierto durante todo el virreinato va a ser en esta plaza. La plaza va a ser el centro de fiestas, sobre todo ahí se va a congregar la gente cada vez que ascienda un nuevo rey español. Aunque ojo, un dato curioso es que nunca van a llegar a conocer a un rey de España en persona, pero cada vez que subía un nuevo rey al trono, toda la gente se congregaba en la plaza de armas de cada ciudad del virreinato y celebraban en grande, así con cañonazos, bolo, fiestas, comidas, corridas de toros, etcétera. En la plaza principal siempre se reunían para hacer la famosa jura del rey. Si les interesa más de este tema, hay algo que escribí con un historiador. Los que estén interesados, con mucho gusto les puedo hacer llegar un artículo al respecto. En fin, entonces el modelo renacentista, el modelo urbanístico arquitectónico seguía esta cuadrícula cuadrada. En el centro debía existir una plaza de armas, una plaza principal, lo cual coincidía de hecho con ya la existencia, en este caso de la Ciudad de México, con la existencia del recinto del Templo Mayor. Recordemos que al menos esta parte ya estaba organizada como un cuadrado, siguiendo la idea del Axis Mundi. Recordemos esta idea de la cruz, ¿no? Que unía, ¿no? Que unía el inframundo con el supramundo, etcétera, etcétera. Eso ya lo vimos. Y en Tenochtitlan, pues ahora sí que el recinto del Templo Mayor tenía una forma cuadrada. Y se siguió esa misma forma, ¿no? Ese mismo trazo para empezar a construir los más importantes centros o edificios de gobierno en la Ciudad de México, como podemos ver en esta evolución, ¿no? Por ejemplo, veamos cómo va cambiando, cómo se van construyendo estos edificios alrededor de la plaza principal de lo que actualmente sería el Zócalo, ¿no? Muy conocido aquí en el siglo XVI, por ejemplo, veamos cómo se van construyendo estas cuadras y manzanas. Esa es otra característica, además de que en el centro debía existir una plaza de armas, pues alrededor de esta plaza de armas debían empezarse a trazar estas cuadras y manzanas, ¿no? O sea, todo esto, o sea, todo el modelo, así que vean nada más por qué es importante la historia. O sea, desde el Renacimiento las ciudades empezaron a construirse de esta manera, de la misma manera en la cual están construidas pues la mayoría de las ciudades de México actualmente, ¿no? O sea, en estas cuadrículas con manzanas y cuadras, pues de ahí viene, del Renacimiento. Vean cómo va cambiando a lo largo del siglo XVI, XVII, aquí ya en el XVIII,
Aquí vemos, por ejemplo, un plano muy famoso de la Ciudad de México de 1760, que fue hecho por Carlos López de Troncoso. Vemos aquí pues ahora sí con gran detalle la Ciudad de México, y podemos observar, si hacemos un poquito más de zoom, vean nada más, ahí está, ahí tenemos trazado ya en el siglo XVIII en este dibujo. Aquí en el círculo, en la letra A, está marcada la famosa catedral. Ahí en medio, en el patio pues ese sería la plaza de armas, la plaza principal, que en parte ahí también se establecía el famoso Parián, que era el mercado un gran mercado donde confluían muchas mercancías de Oriente que se traían con la nao de China, desde las Filipinas, etcétera, etcétera. Muchos productos llegaban ahí para luego ser transportados a Veracruz y llevarse ahora a la metrópoli. Entonces vemos ahí la catedral con la letra A. Ahí en la plaza, pues es la plaza principal, el Zócalo actualmente, la plaza de armas. ¿Qué más podemos indicar? En lo que está ahí abajito de la segunda B, o sea, al sur del círculo, donde dice B, pues ahí está actualmente el Palacio Nacional. En ese entonces era el Palacio Virreinal. ¿Qué más? A la izquierda, o sea, enfrente de la catedral, por ahí enfrente, más enfrente, ahí estaba la Casa del Cabildo. El Cabildo, pues prácticamente con la letra D podemos ver marcada la Casa del Arzobispado. Abajito de la D, que es la F, o con el número 11, ahí estaba la Casa de la Moneda. Ahí es, de hecho, si ustedes van alguna vez a Ciudad de México, les recomiendo que vayan ahí al Museo de la Casa de la Moneda. Está muy interesante. Yo fui hace 2 años y es muy padre porque, como dice su nombre, ahí es un museo donde pueden ver las monedas que fueron acuñándose en la Nueva España durante estos siglos, ¿verdad? Que duró el periodo colonial. Entonces, si se dan cuenta, pues, como decía, la Ciudad de México fue trazada según este modelo renacentista, y que estipulaba principalmente que alrededor de la plaza se iban a construir los edificios del poder político o religioso. Entonces, además, otra cosa que hay que destacar es que en el centro de las ciudades novohispanas habitaba ahí la aristocracia peninsular. Los peninsulares, recordemos que eran los españoles que llegaban de España directamente hacia América, y pues ahí ellos eran los que habitaban en el centro, vivían en el centro de las ciudades, obviamente tenían ese privilegio, mientras que por el contrario, los indígenas, que también eran conocidos como los gentiles o los indios gentiles, tenían que conformarse con vivir en las periferias, en los barrios periféricos de las ciudades. Y no solo ellos, sino también las famosas castas, lo que nos lleva a hablar de este sistema de estratificación o diferenciación social que fue muy marcado durante estos 3 siglos del virreinato. Seguramente ustedes ya se acordarán de esto en primaria, ¿no? De cómo la sociedad novohispana pues estaba dividida, o sea, tu posición social dependía de a cuál grupo étnico habían pertenecido tus progenitores. Y dependiendo de, por así decirlo, la pureza de ese linaje étnico-racial, pues tenías un mayor estatus. Obviamente, entre más blanquito, pues era mejor, ¿no? Y entre más morenito, negrito, pues era peor para ti. Entonces, por ejemplo, estas castas van a surgir de la combinación sobre todo de 4, podemos decir, de 4 grupos étnicos o razas según este sistema, que serían pues los españoles, como ya lo dijimos, los indígenas, los africanos y los asiáticos. De todas estas combinaciones pues se van haciendo diversas castas, ¿no? Por ejemplo, un español que se casaba con una india daba como lugar a un mestizo, ¿sí? Pero si un mestizo se casaba con una española, pues se consideraba que tenía un castizo. Y si un castizo se casaba con una española, es como un reverse aquí del 1, ¿verdad? Se volvía español, o sea, tenía más peso, más blanquito. Si un español se casaba con una mora, es decir, una persona africana, de ascendencia africana, esclava, por ejemplo, pues tenía un mulato. Un mulato con una española, morisco se le llamaba. Un morisco con española se llamaba chino.
un chino con una india, salta atrás. Un salta atrás con mulata, lobo. Y ya, sí hay un montón de... De hecho existieron más de 200 castas, así que es imposible ver todas las castas aquí. Pero aquí les pongo otra diapositiva, por ejemplo, lobo con china, jibaro, perdón, con mulata, albarazada y así, etcétera, etcétera. Entonces, entre más se va oscureciendo el color de tu piel, pues vas ocupando una posición más baja en el sistema de castas. Entonces, lo vuelvo a repetir, existieron más de 200 castas que resultaban de la combinación de los grupos étnicos como los españoles, indígenas, africanos y asiáticos. Y bueno, ahora sí que en la Nueva España van a surgir ciudades. Las ciudades principales pues son ciudades porque son las más pobladas, son centros de poder político y económico, entre las cuales van a destacar sobre todo Ciudad de México, Veracruz, Puebla de Los Ángeles, Guanajuato y Zacatecas. Y ahora sí que el establecimiento de la colonia de la Nueva España, de todo este aparato colonial, pues va a cambiar la vida de miles y miles de indígenas, ¿verdad? Porque por un lado se van a convertir en prácticamente, ya lo dijimos, en la mano de obra, ¿no? Van a tener que estar ofreciendo el tributo a los españoles. Ahora sí se van a convertir como en las hormigas de la película de Bichos, ¿no? Como que le tenían que dar tributo a los saltamontes. Perdón por el ejemplo tan infantil, pero pues no se me ocurrió otra cosa en estos momentos. Y pues sí, van a ser como las hormigas que van a estar trabajando para sus amos, por así decirlo. Y además, ya lo dijimos y lo vuelvo a repetir, los indígenas lamentablemente, tristemente, fueron abusados por varios de los encomenderos que no respetaban ni las leyes de Indias. Y por ejemplo, un dato curioso es que los mismos indígenas, eso sí, con la ayuda de algunos frailes, se van a organizar para denunciar los abusos de los encomenderos en el siglo XVI. Y por eso son famosos estos códices, por ejemplo el códice de Osuna, que se van a convertir en incluso documentos legales que ellos van a enviar a los tribunales o a los oidores que van a llegar desde de la España, a los funcionarios que son enviados por el rey para vigilar que todo se esté cumpliendo. Pues ante ellos van a apelar y van a entregar estos documentos, estos códices, como el códice Osuna del siglo XVI, donde se pueden apreciar los maltratos a los que los sometían algunos encomenderos. Por ejemplo, que los encerraban ahí los ataban ahí en un cepo, los metían a la cárcel, en prisiones, o que alguna señora española, por ejemplo, los azotaba, los privaba de la comida, como pueden ver ahí en uno de los códices, los jaloneaba, abusaba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo ya los indígenas se organizan con ayuda de unos frailes, pero aún así sufrieron bastante. Por un lado ese maltrato de algunos encomenderos, y además sufrieron, ya lo dijimos, ¿por qué? Por la llegada de nuevas enfermedades, sobre todo la viruela les va a dar en la torre a los pobres indígenas. Durante el siglo XVI la población indígena va a disminuir más del 90%, de ser 25 millones en Mesoamérica, sobre todo por la llegada de la viruela. Hasta el 1605 ya prácticamente son 1 millón, ¿no? Por así decirlo, 1 punto y algo de millones de indígenas. Entonces, de hecho, desde 1540 a 1570 la población indígena va a disminuir a menos de la mitad, ¿no? ¿Por qué? Por la viruela, pero también por otras enfermedades como el tifo, la peste bubónica, incluso, ¿qué más? Se me está pasando el tifo, la peste bubónica, me falta una. Ah, sí, y la gripe, o sea, la influenza, ¿no? Entonces, sí, la población indígena va a ser muy afectada con la llegada de los españoles, la conquista y pues la colonización. O sea, en pocas palabras, con la interacción con estos europeos que trajeron no solamente pues otras formas de pensar, de organizar este territorio económica, política y culturalmente, ¿verdad? Sino también porque pues trajeron todas estas enfermedades antes desconocidas. Y bueno, además, no solo se van a fundar ciudades como Ciudad de México, Veracruz, estas ciudades, ¿no? Que se fundaron desde un principio como ciudades
sino que también vamos a ver la aparición de algunos pueblos, asentamientos que en un principio pues no se hicieron, no se pensaron como ciudades, pero que con el paso del tiempo, durante el virreinato, durante esos 3 siglos, se van a ir poblando cada vez más y se van a convertir en ciudades, ¿no? Y este va a ser el caso sobre todo de los reales o de los pueblos mineros, que al principio pues van a ser más bien espacios o asentamientos que van a contar con la presencia de españoles, pero también de africanos, esclavos africanos, indígenas, o sea, de las encomiendas, asiáticos después, etcétera, o sea, los que pertenecían al sistema de castas, que van a ser explotados, ¿no? Que van a trabajar arduamente en estas zonas mineras, como podemos señalar el caso de Taxco y Guanajuato, que ya lo mencioné en una de las clases pasadas, que fueron dos de los centros mineros más importantes de la Nueva España. Pues estas ciudades al principio no fueron ciudades, fueron reales de mina, reales, o sea, centros de minería, que después se van a convertir en ciudades, pero que se caracterizaron porque desde un principio contaron con una relación o convivencia entre españoles, africanos, castas, indígenas, relaciones de carácter económico, ¿verdad? Porque eran centros mineros. Entonces podemos mencionar aquí, veamos por ejemplo, o sea, no sé si ustedes han podido visitar estas ciudades como Taxco, que yo les mencionaba que fue uno de esos centros mineros que no fueron planeados como ciudades, y esto se nota en su diseño urbanístico. Vean nada más cómo es, si lo comparamos con el trazo de la Ciudad de México, se puede apreciar que la ciudad, el centro histórico de Taxco actualmente todavía conserva como esa estructura urbanística muy dispersa, muy desorganizada, ¿verdad? Pueden notar que no se conforma al modelo renacentista con el que se construyó la Ciudad de México u otras ciudades como Guadalajara, por ejemplo, sino que se sale de ese patrón renacentista que siguieron la mayoría de las ciudades novohispanas y fue dispersa y siguió este modelo porque al principio, como lo dije, fue un centro minero que poco a poco se fue poblando más y más y pues se fue construyendo la ciudad, ahí se va, ¿no? O sea, por así decirlo, conforme iba llegando gente, pues lo mismo podríamos decir de Guanajuato. Vean nada más, una vez más vemos esa tendencia donde se escapa a este patrón urbanístico renacentista. Nuevamente Guanajuato y Taxco, o sea, este es el caso de Guanajuato, no vemos una estructuración cuadriculada, ¿verdad? Muy organizada, donde haya una plaza de armas a partir de la cual se empiezan a construir las cuadras y las manzanas. ¿Se dan cuenta cómo todo está muy disperso? O sea, ¿por qué? Porque también fue un centro minero que con el paso del tiempo, conforme fue llegando más población o aumentando, experimentando un crecimiento demográfico, pues se fueron trazando las calles de manera más dispersa y desorganizada. Pero esas fueron las excepciones. La mayoría de las ciudades novohispanas se construyeron, lo repito, siguiendo ese modelo renacentista que contemplaba la creación o el establecimiento de una plaza de armas alrededor de la cual se establecían los centros del poder político y religioso, como las catedrales más importantes, el cabildo, ¿qué más? Pues sí, etcétera, etcétera, ¿no? La casa del arzobispo, no sé. Entonces, la próxima vez que ustedes visiten Taxco o Guanajuato se van a acordar de esto. Van a decir, oh, ya, nuevamente, más tips para ligar, para conquistar a su crush, ¿no? Con datos históricos, ligar a la manera de los historiadores e historiadoras. Pueden sorprenderlos diciéndoles, ¿sabías tú que la ciudad de Guanajuato y de Taxco no fueron construidas según el modelo renacentista? Porque eran zonas mineras. Y ya les pueden explicar todo cómo difiere, ¿verdad? Del trazo de cuadriculado de la Ciudad de México, de Guadalajara o de otras ciudades, ¿no? Sí. Entonces, ya se me fue el rollo. Ok, entonces, creo que ya es todo. Sí, me faltó. Entonces, así me imagino, ¿no? Que empezó siendo el trazo de estas ciudades como Taxco y Ciudad de México. No, Ciudad de México no. Pero Taxco y Guanajuato empezaron así como que... Así me imagino que fueron trazando la ciudad, ¿no? O más bien, ¿saben qué? No, pongamos lo más extremo. No lo mencioné, pero debí mencionar aquí Tijuana. Ya saben que las ciudades de Baja California, pues son más recientes, ¿verdad? La península baja californiana empezó a poblarse, ahora sí que ya más o menos empezaron a establecerse las misiones ya hasta finales del siglo XVII, o sea, 1690 y tantos.
empiezan a establecerse las misiones jesuitas y pues la ciudad de Tijuana tiene poco tiempo de existir. Pero creo que el caso más extremo es Tijuana y las ciudades de Baja California, porque no hubo ningún diseño urbanístico, o sea, se fue haciendo todo a él se va conforme fue llegando la gente y todavía, ¿verdad? Todavía con los paracaidistas, todavía se sigue haciendo así esas Tijuanas. Estas ciudades, perdón, como Tijuana no hay dos. Perdón, el punto es que ciudades como Tijuana, que son de más reciente fundación, pues ahora sí que no tuvieron la fortuna de trazarse, ¿no? De construirse siguiendo ese modelo renacentista, ¿verdad? Que sí siguieron otras ciudades más afortunadas como Ciudad de México y que no son tan caóticas, al menos en el sentido del diseño urbanístico. Y finalmente, pues ahora sí que repasar. Entonces, ¿cuáles fueron los tipos de asentamientos que existieron en Nueva España? Primero ya dijimos, las ciudades, que son esas grandes poblaciones, sedes de autoridades religiosas y reales, o sea, como Ciudad de México, Veracruz, Guadalajara. También tenemos las villas, que eran los lugares donde vivían solamente los de origen español, o sea, las familias peninsulares, los reales de minas o poblaciones mineras. Tenemos los pueblos o repúblicas de indios, que eran, pues ahora sí como su nombre lo indica, localidades conformadas mayoritariamente por comunidades indígenas, que tenían además sus propios, ya dijimos, gobiernos, sus cabildos, sus ayuntamientos, y finalmente caseríos o rancherías, como va a ser el caso de Baja California. Tijuana antes era un rancho, entonces eran ranchos que van a ser también asentamientos españoles que van a contar con mano de obra indígena y esclava, ¿verdad? Como también fue el caso de los reales o poblaciones mineras. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar hoy. Espero que se hayan divertido y hayan aprendido mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.